Vamos a hablar ahora de las funciones químicas, funciones que son estudiadas como los óxidos, tanto básico como ácido, función hidróxido, función ácido oxácido, función sal oxisal y función sal aloidea. Estas funciones son muy estudiadas y ténganlo en cuenta que son muy usadas en exámenes de admisión. Por ejemplo, una aplicación. Si algún día vas a estudiar medicina y llegas a tu consultorio como médico general, una persona que sufre de anemia, tú le puedes dar un tratamiento químico. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los tratamientos que se les encomienda es un jarabe, es una pastilla o es una cápsula a base de sulfato ferroso. ¿Has escuchado hablar de ese nombre? De repente sí, o quizá no, pero es muy usado para el tratamiento contra la anemia. Hay otro tipo de tratamiento también, pero el más común es el sulfato ferroso. Por ahí también, cada vez que cocinas, en el aderezo se utiliza el cloruro de sodio. De repente, si vas a la farmacia, puedes encontrar otro tipo de componentes, por ejemplo, el carbonato de litio, que es un gran antidepresivo, un tipo de depresión, carbonato de litio. Puedo mencionar también utilizar la milanta. Hay personas que sufren de acidez y les dan milanta, que es una mezcla de hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio. Puedo pasarme todo el día hablando de sustancias, de compuestos, pero ¿querrá saber usted cómo se formula y cómo se nombra? Pues está en un buen lugar, en Sanfer Class. Mi nombre es Jaime Peña y hoy no vas a dormir hasta no aprender bien la primera parte de nomenclatura inorgánica. Comencemos con el óxido básico. ¿Sí? Un óxido básico es un compuesto binario que se caracteriza por estar formado por dos elementos, por eso se le llama binario. ¿Sí? No necesariamente dos átomos, puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos, pero la idea es que estos átomos distintos sean dos, para llamarle binario. Por ejemplo, en el óxido de sodio, yo tengo sodio y tengo oxígeno. ¿Cuántos elementos diferentes veo? 2. Por lo tanto, lo llamo compuesto binario. ¿Sí? En el óxido de calcio también lo llamo compuesto binario, porque veo dos elementos distintos. En el óxido de aluminio también yo observo un compuesto binario. Profe, pero 2 más 3 es 5, ese compuesto es pentatómico. Cierto, es pentatómico, pero está formado por dos elementos diferentes. Por lo tanto, yo lo llamo compuesto binario. Si tiene 5 átomos, pentatómico. Si tiene 2, diatómico. Si tiene 3, triatómico. Si tiene 4, tetratómico. Pero eso no importa. Lo que importa es que es un compuesto binario. ¿Y de qué está formado un óxido básico? El óxido básico está formado por un metal y oxígeno. De ahí viene la palabra óxido, ¿ya? Si alguien me dice óxido, porque proviene del oxígeno. Así es que ya lo sabes. Entonces yo tengo por acá un metal, ¿estamos de acuerdo? Con el oxígeno y sale el óxido básico. Ahora, esto es lo que tú debes de aprender, ¿ya? Esto es lo que tú debes de aprender. Miren, si yo tengo un metal y este metal tiene una carga, arriba, esa carguita que tienes tú arriba va a recibir un nombre, se le llama estado de oxidación. Muchas veces se suele confundir con la palabra valencia y tienen conceptos distintos, ¿ah? Sin embargo, numéricamente son lo mismo. Pero cuando hablemos de valencia, no se dice ni más ni menos. Por ejemplo, si alguien me dice, el estado de oxidación del calcio, ¿cuánto es? Más 2. Y el estado de oxidación del oxígeno, menos 2. ¿Son iguales? No son iguales. Más 2 no es igual a menos 2. Eso es estado de oxidación. Pero si hablo de valencia, las valencias sí son iguales. Valencia de calcio, 2. Valencia de oxígeno, 2. ¿Te has dado cuenta? No uso carga. Entonces ambas valencias son iguales, pero ambos estados de oxidación no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Bien, para recordar, ¿cuánto sería el estado de oxidación del sodio? El estado de oxidación del sodio es más 1. También el potasio tiene más 1. El estado de oxidación del calcio es más 2.
El estado de oxidación del magnesio también es más 2. El estado de oxidación del aluminio es más 3. ¿Por qué los uso? Porque son los metales más comunes que vienen en este tema dentro de un examen de admisión. Entonces lo que yo voy a hacer es combinarlo. Ese signo más significa que lo voy a combinar. ¿Y con quién lo voy a combinar? Lo voy a combinar con oxígeno. Y en este caso, para hablar de un óxido, el oxígeno va a trabajar con un estado de oxidación. ¿Cuánto es? Menos 2. Entonces, si yo tengo sodio más 1 y oxígeno menos 2, cargas opuestas se atraen. Y cuando cargas opuestas se atraen, repito, cuando cargas opuestas se atraen, entonces esto ya no va a estar separado, se van a juntar y es por eso que tú lo ves junto. Ya no hay un más, lo ves junto. ¿Por qué? Porque cargas opuestas se atraen. ¿Y qué pasa con los estados de oxidación? Se cruzan. Si acá hay un 2, baja. Si acá hay un 1, baja. Y acá está, ¿ves? Acá está. El 2 está aquí y el 1 estaba aquí. El 1 estaba allí. Ya no está el 1. Se fue ese 1. El 1 se sobreentiende. Ya el 1 se sobreentiende. Igual aquí, ¿no? Baja 1, baja 2, se cruza y acá tienes K2O. Profe, y aquí, acá baja 2 y quedaría calcio 2, oxígeno 2. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, 1 y 1 se sobreentiende y tienes calcio con oxígeno. De igual manera, el magnesio es más 2, el oxígeno es menos 2, baja y se cruza y te queda óxido de magnesio, ¿sí? El MgO. Por aquí te queda aluminio más 3, mire, ve. Oxígeno menos 2, crúzalo por favor, crúzalo, ¿puedes? Ya lo cruzaste, ¿cómo te queda? Al2O3. ¿Cómo se llama eso? Se llama óxido de aluminio. ¿Cómo se llama? Óxido de aluminio. Pero, ¿cuál es la fórmula? Al2O3. ¿Por qué no se simplifica? Porque no tienen mitad ni tercia. Recuerda que si yo le saco mitad a uno, le tengo que sacar el segundo. O si el segundo tiene tercia, el primero también debe tener tercia. Si le voy a sacar algo a uno, al otro también le tengo que sacar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chiquitos, muy bien. Ahora su nombre. Sucede que el sodio y el potasio solamente tienen un estado de oxidación. Yo necesito que me acompañes a un lado de mi pizarra. Quiero que me acompañes, por favor. ¡Ey! Acompáñame por acá, por favor. Acompáñame un ratito por acá para que veas qué es lo que te quiero enseñar. ¿Ves este cuadrito? Sí lo ves, ¿verdad? ¿Ves ese cuadrito? Sí lo ves. ¿Qué dice en ese cuadrito? En ese cuadrito estás observando los estados de oxidación. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando un elemento tiene un solo estado de oxidación? Entonces, como tiene un solo estado de oxidación, yo puedo utilizar óxido, hidróxido, ácido, en este caso óxido. Sí, en este caso óxido. Pero como tiene un solo estado de oxidación, entonces sería el óxido del elemento. O si quieres utilizas la terminación ico, sufijo o terminación. Pero si tuviera dos, para el menor usas oso y para el mayor usas ico. ¿Puedes ver bien de ahí? Quizá no, o quizá sí. Concéntrate no en mía, solo en el cuadrito, nada más. ¿Ya? Un solo estado de oxidación, terminación ico, o si quieres el elemento. Si tiene dos, para el menor oso y para el mayor ico. Si tuviera tres, para el menor de todos, hipooso. Para el medio, usas oso y para el mayor, usas ico. Y si tuvieras 4 estados de oxidación, para el mínimo, usas hipooso. Para el siguiente, sí, el menor, el que le sigue, usas, ¿qué usas? Usas oso, para el mayor usas ico, y para el mayor de todos, para el máximo estado de oxidación, ¿qué cosa vas a usar? Vas a usar perico. Antiguamente se usaba hiperico. ¿Sí? Repásalo bien, ponlo en tu cuadernito, esto es lo primero que debes de saber. Es básico. Muy bien, nuevamente me acompañas acá. Entonces, ¿qué hemos dicho?
hemos dicho que cuando un elemento tiene un solo estado de oxidación, usas icono. El sodio, ¿cuánto tiene? +1. El potasio, ¿cuánto tiene? +1. ¿Tiene algo más? No tiene. Entonces yo puedo llamarle óxido de sodio o también lo puedo llamar óxido sódico. Anota eso, óxido de sodio o también óxido sódico. El siguiente, como potasio tiene +1 y no tiene más, óxido de potasio o también óxido potásico. Óxido de potasio o también óxido potásico. El siguiente, calcio, ¿cuánto tiene? +2. Magnesio, ¿cuánto tiene? +2. ¿Tiene algo más? No tienen más. O sea, tienen un estado de oxidación. ¿Cuánto es? +2. ¿Cómo se le llamaría? Se le llamaría óxido de calcio o también óxido cálcico. Óxido de calcio o también óxido cálcico. El siguiente se llama óxido de magnesio o también óxido magnésico. Óxido de magnesio o también óxido magnésico. El siguiente tiene óxido, el siguiente del aluminio tiene +3 y no tiene masa. ¿Cómo se le llama? Óxido de aluminio o también óxido alumínico. No hay más. Óxido de aluminio o también óxido alumínico. ¿Han entendido hasta ahí? Sí lo han entendido. Chicos, hay un caso especial. No siempre el oxígeno trabaja con estado de oxidación -2. Hay casos donde el oxígeno que trabaja con estado de oxidación ¿cuánto? -1. Y cuando el oxígeno trabaja con estado de oxidación -1, sí, este compuesto se llama peróxido. Cuando el oxígeno trabaja con estado de oxidación -1, ¿cómo se le llama a ese compuesto? Se le llama peróxido. Los peróxidos son sensibles a la luz. La luz los puede descomponer y la reacción de descomposición se le llama fotólisis. Ejemplo, el agua oxigenada es una solución de peróxido de hidrógeno cuya fórmula es H2O2. Y como verás, el agua oxigenada jamás te lo venden en envase ni transparente ni blanco. ¿Por qué? Te lo venden en envase oscuro para protegerlo de la luz. Ahora, si vamos a hablar de peróxidos, lo primero que tienes que saber es quién es el ion peróxido. El ion peróxido, sí, se representa como O2 a la -2. Repito, el ion peróxido, ¿qué es? El O2 a la -2. Antes usábamos el O a la -2. Ahora es el O2 a la -2. Si tú lo trabajas todo esto, algo complejo, no necesitas saberlo, el estado de oxidación resultante va a ser -1. Así que recuerda, todos los estados de oxidación de los peróxidos, ¿cómo va a ser siempre? -1. ¿Han entendido? -1. Entonces, O2 a la -2, ¿cómo se llama? Ion peróxido. Entonces, nuevamente usamos el sodio. Sodio +1 con ion peróxido, ¿qué sale? A ver, el -2 baja, el +1 baja. ¿Y qué te queda? Na2O2. Profe, simplifíquelo. Cuidado. Cuidado, ¿qué dice abajo? Nota, los peróxidos no se simplifican. Por eso que el peróxido de hidrógeno es H2O2. Y como verás, no se simplifica. Cuidado, ¿ah? Un óxido puede simplificar, los peróxidos no. ¿Y por qué no? Porque este 2 le pertenece al ion peróxido, está fuertemente arraigado con el ion peróxido. En todo caso, si yo quisiera simplificar, este de acá debería de ser 2. Por ejemplo, en el siguiente caso, este +2 baja, este 2 baja, esos dos sí se podrían simplificar. Acá sería calcio 2, O2, paréntesis 2. Si esos dos los simplifico, ¿qué me queda? Calcio, oxígeno 2. Pero así como está, no se simplifica. ¿Ya? En otras palabras, el 2 del ion peróxido no se cancela para nada. Cuidado, ¿ah? Por eso lo he puesto de color rojo. Ese 2 no se cancela para nada. Entonces, si lo cruzas, ¿qué te sale? Na2O2. Su nombre, peróxido de hidrógeno. Y si no me crees, pon el sodio +1, y 2 por +1 +2. Este es un 2. ¿Por cuánto te daría -2 para que la suma de todo te dé 0? -1. Y ya ves, la suma de todo tiene que dar 0. De eso lo vamos a explicar en una interacción de tarde los miércoles. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Igual acá, ¿no? Calcio +2, oxígeno -2, ¿qué te sale? Calcio, oxígeno 2. Ahí sí se simplificó, pero el 2 del ion peróxido no se simplifica. ¿Y cómo se llama eso? Peróxido de calcio. Y si fuera con hidrógeno, el hidrógeno es un caso especial, ¿eh?
si el hidrógeno más 1 trabaja o reacciona con el ion peróxido, ¿qué te sale? Te sale peróxido de hidrógeno. ¿Y cuál es la fórmula del peróxido de hidrógeno? H2O2. Recuerda que en el peróxido de hidrógeno al 100% no se le puede llamar agua oxigenada. Se le llamará recién cuando se mezcle con agua, o sea en solución acuosa, agua oxigenada. ¿Ya? Y tiene que estar al 3%, en algunos casos hasta el 5%, nada más. ¿Hasta ahí me han entendido? Espero que sí. Recuerden que los peróxidos no se simplifican, sobre todo el 2 del ion peróxido, y eso no se simplifica. ¿Sí? ¿Y qué más? Son sensibles a la luz. ¿Y su estado de oxidación cuánto es? -1. Muy bien, muchachos. Dicho esto, quiero que me ayudes en algo. ¿Recuerdan lo que les expliqué en óxido básico? Muy bien. Cuando un elemento tiene 2 estados de oxidación, el menor que se usa, oso, ¿verdad? Y el mayor que se usa, ico. Mira, ve, el elemento hierro tiene 2 estados de oxidación. ¿Cuáles son? Mira, trabaja con +2 y trabaja con +3. Con +2 sería oso y con +3 ¿qué sería? Ico. Repito, con +2 sería oso y con +3 sería ico. Sin embargo, cada compuesto puedo nombrarlo de 3 formas. Existe la nomenclatura clásica, existe la nomenclatura Stock y existe la nomenclatura IUPAC. Nomenclatura clásica, nomenclatura Stock y nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura clásica uso oso e ico. Por ejemplo, hierro +2 más oxígeno -2, ¿qué te da? Feo. ¿Por qué feo, profe? Baja 2 cancela y esto te hace recordar de repente algo por ahí. Feo, ¿verdad? Feo. Profe, ¿y feo qué cosa es? Óxido ferroso. Así que cuando lo veas, dile óxido ferroso. ¿Está bien? Acá tengo el óxido férrico, ¿ve? ¿Por qué, profe? El hierro +3, oxígeno -2. Crúzalo. ¿Y qué te sale? Hierro 2, oxígeno 3. ¿Cómo llamarías a eso? Óxido férrico. Entonces, en la nomenclatura clásica o tradicional, acá sería óxido ferroso, y en la nomenclatura clásica aquí sería óxido férrico. ¿Por qué? Ico para el mayor, oso para el menor. ¿Está bien? La segunda se llama nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock yo voy a usar óxido de hierro y óxido de hierro. 2 en romanos, 3 en romanos. ¿Por qué 2 en romanos? Porque su estado de oxidación era 2. ¿Por qué 3 en romanos? Porque su estado de oxidación era 3. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, finalmente, recuerden que hay 3 nomenclaturas: la nomenclatura clásica o tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura IUPAC o sistemática. Bien, finalmente la nomenclatura IUPAC o sistemática menciona la cantidad de átomos con un prefijo. Por ejemplo, si yo tengo un oxígeno, como acá, monóxido. Si fuera 2, dióxido. Si fuera 3, trióxido. Si fuera 4, tetraóxido. Si fuera 5, pentaóxido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con un oxígeno, ¿cómo se llama? Monóxido. Con 3 oxígenos, ¿cómo se llama? Trióxido. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría en este caso? El feo se llamaría monóxido de hierro. Porque de hierro, ahí está pues el elemento. En cambio aquí, ¿por qué lo llamo trióxido de dihierro? Lo llamo trióxido de dihierro. Trióxido porque hay 3 oxígenos. Dihierro porque hay 2 hierros. ¿Sí? Un dato adicional. El trióxido de dihierro, ¿sí? O también óxido férrico, tiene un nombre común. ¿Cómo se le llama? Se le llama hematita. Ya, se le llama hematita. Así es que ya lo sabes. Un dato más. ¿Qué sucedería si yo agarro el óxido ferroso y el óxido férrico y lo junto? ¿Se puede? Sí se puede. Si junto óxido ferroso y óxido férrico, ¿qué me da? A ver, suma. Un hierro más 2 hierros, 3 hierros. Un oxígeno más 3 oxígenos, 4 oxígenos. ¿Qué cosa tengo? Hierro 3 o 4. ¿Y cómo se llama eso? Uy, tengo de óxido ferroso y tengo de óxido férrico. Entonces su nombre, aquí está. Tiene varios nombres, ¿ah? Míralo, se llama óxido ferroso férrico. Es su primer nombre, óxido ferroso férrico.
su otro nombre puede ser, ¿por qué ferroso? Porque tiene de ferroso. ¿Por qué férrico? Porque tiene de férrico, obviamente, óxido ferroso férrico. Pero también se le puede llamar óxido doble de hierro. ¿Por qué? Porque es la resultante de dos óxidos, ¿ya? También se le puede llamar óxido salino de hierro y es considerado imán, pero en forma natural. Si alguna vez has visto un imán, ¿cómo atrae los metales? Sí, hay imanes que son de manera natural y el imán natural es el óxido doble de hierro, óxido ferroso férrico, y comúnmente cuando está como mineral se le llama magnetita. No confundir magnetita y hematita. Repito, no confundir hematita y magnetita, son cosas distintas. Ya, son cosas distintas. Muy bien, muchachos. ¿Qué tengo ahora? Tengo ahora los superóxidos. Antes de ir a superóxidos, recuerden que en el óxido doble siempre va a ser así: metal 3, oxígeno 4. Si no es de esa forma, no hablemos de óxido doble, ¿ya? Metal 3, oxígeno 4. Un ejemplo, el óxido ferroso férrico. Bien, chicos, terminemos con esta parte. Hay un caso especial que algunos metales alcalinos y algunos metales alcalinos térreos pueden generar, se llama superóxidos. En el examen de admisión Universidad Nacional Mayor de San Huacho, la Universidad de Huacho, la Faustino, por ejemplo, en el año 2007 vino una pregunta que decía formular el superóxido de sodio. ¿Y cómo es el superóxido de sodio? Ya, para hablar de superóxidos, ponte a pensar, ya existe óxidos, existe peróxidos. ¿Y el superóxido? Recuerda que cuando te hablen de óxido, el oxígeno es -2. Cuando te hablen de peróxido, el oxígeno es -1. Y cuando te hablen de superóxidos, el oxígeno es -1/2. Crúzalo. Baja 1, baja 1/2 y quedaría sodio 1, sodio 1/2, oxígeno 1. Multiplícalo por 2. Si era 1/2, ahora es 1, y si era 1, ahora es 2. ¿Qué te quedó? El NaO2. Profe, yo he visto el Na2O, ya, ese es óxido de sodio. El NaO2 se llama superóxido de sodio. Y en este caso, el superóxido de sodio, el oxígeno está trabajando con estado de oxidación, ¿cuánto? -1/2. ¿Ya? Este óxido ácido, ¿sí?, se le conoce también como anhidrido. Si el óxido básico usaba un metal, el anhidrido usa un no metal. Y el no metal con el oxígeno, ¿qué te genera? Genera un óxido ácido. Recuerden que lo correcto es decirle óxido ácido. Pero en nuestro país, en el Perú, todavía seguimos usando el término anhidrido. No es correcto, no está bien, sí, pero se le puede considerar, dado que en algunas universidades todavía consideran la palabra anhidrido, sí, equivalente a óxido ácido. Entonces yo tengo por acá un no metal. Voy a utilizar 3 no metales. ¿Te parece si utilizo al carbono, al azufre y al cloro? ¿Te parece? Bacán. ¿El carbono cuántos estados de oxidación tiene? 2. ¿Cuáles son? +2 + 4. ¿El azufre cuántos estados de oxidación tiene? 3. ¿Cuáles son? +2 + 4 + 6. ¿Y el cloro cuántos estados de oxidación tiene? 4. ¿Cuáles son? +1, +3, +5 y +7. ¿Y qué hemos dicho? Según lo que te expliqué en el cuadrito de allá, yo te expliqué y te dije de que cuando un elemento tenga 2 estados de oxidación, para el menor es oso y para el mayor, ¿qué es? Ico. Y si tiene 3 estados de oxidación, para el menor hipooso, para el siguiente oso y para el siguiente ico. ¿Sí? Para el mayor es ico. Y si tuviera 4 estados de oxidación, para el mínimo se usa hipooso, para el siguiente se usa oso, para el que sigue ico, y para el máximo, el mayor de todos, se usa per-ico. Antiguamente per era considerado como hiper, así se le podía considerar. Hoy en día lo correcto es solamente usar per. Bien, lo que vas a hacer ahora es combinarlo con el oxígeno, igual que en el óxido básico. Combínalo, baja 2, sácale mitad, CO. El 4 y el 2 baja, sácale mitad, CO2. Baja 2, sácale mitad, SO. Baja 4, baja 2, sácale mitad, SO2.
baja 6, baja 2, sácale mitad, SO3. ¿Sí? Aquí si no hay mitad, baja 1, baja 2, Cl2O. Baja 3, baja 2, Cl2O3. Baja 5, baja 2, Cl2O5. Baja 7, baja 2, Cl2O7. Su nombre, anhidrido carbonoso. ¿Sí? Anhidrido carbónico. Oso para el menor, ico para el mayor. Si tenemos 3 estados de oxidación, para el menor, hipooso, para el siguiente, oso, y para el siguiente, ico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si tuvieras 4 estados de oxidación, para el menor, hipooso, para el siguiente, oso, para el siguiente, ico, y para el siguiente, perico. O sea, anhidrido carbonoso, anhidrido carbónico, anhidrido hiposulfuroso, anhidrido sulfuroso, anhidrido sulfúrico. No vayas a decirle azúfrico ni azufroso, es sulfuroso y sulfúrico. Y para el caso de los cloros, que tienen 4 estados de oxidación, para el menor, hipocloroso, para el siguiente, cloroso, para el siguiente, clórico, y para el último, perclórico. Facilito. No se vayan a olvidar de que el nitrógeno es un no metal, pero es un no metal que tiene estado de oxidación 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 estados de oxidación. Y no los 5 vamos a usarlo. Cuando el estado de oxidación es 1, 2 y 4 y lo combines con oxígeno, este es el resultado. Y todos conocen el resultado. ¿Sí? Solo que para estos 3 compuestos, ¿sí? Ahí quedan. No los puedo hacer reaccionar con nadie más. Quedaron ahí nomás. Entonces ellos con agua no reaccionan. En cambio los de arriba con agua sí reaccionan. Profesor, ¿qué pasaría si ellos los pongo con agua? No reaccionan. ¿Por qué? Porque son óxidos neutros. Recuerda que yo te enseñé que habían óxidos básicos. También hay óxidos ácidos. Los óxidos básicos con agua, hidróxido. Los óxidos ácidos con agua, ácido oxácido. Pero un óxido neutro con agua no reacciona. Y acá ellos son óxidos neutros. ¿Sí? De los 3 óxidos neutros, comúnmente al NO lo llaman óxido nítrico, que tiene muchas funciones vitales en el organismo viviente del ser humano. El N2O, monóxido de dinitrógeno, se le conoce como el gas hilarante o el gas de la risa fatal. Si tú lo inhalas, te comienzas a reír y no vas a parar. ¿Sí? Volvemos. La función óxido. ¿Ya? ¿Qué son los óxidos? Son compuestos binarios. Profe, ¿qué significa binario? ¿Alguien sabe qué significa binario? Dios mío. ¿Dos qué? Elementos. 2 elementos. O sea, ¿y cuáles son los 2 elementos que van a aparecer? El oxígeno, clave el oxígeno, y otro más, que puede ser un metal o un no metal. Ya está. Son compuestos binarios. Ahora, existen 2 tipos de óxidos, obvio. Mira, primer óxido que va a aparecer. ¿Qué pasa si mi elemento es un metal? Si el elemento es un metal y yo lo combino con el oxígeno, que profe, así, sí, así se hace. Lo que vas a obtener tú es un óxido, obviamente es un óxido, formado entre el metal y el oxígeno, ¿no? ¿Cuántos átomos de metal? No sé. ¿Cuántos átomos de oxígeno? No sé. Eso se verá en el proceso. Ya, pero este es el óxido. ¿Cómo se llama este óxido? Se llama óxido metálico. Aunque no lo creas, así se llama, óxido metálico. O también le llaman óxido básico. Tienes 2 nombres. Recuerda, a los óxidos formados por metales, o sea, los óxidos metálicos, también les puedes llamar óxido básico. Pero ¿qué pasa si el elemento es un no metal y lo combino con el oxígeno? ¿Qué cosa se va a obtener? Se va a obtener también un óxido, obviamente, pero formado por el no metal y el oxígeno, ¿no? ¿Cuántos no metales habrá? No sé. ¿Habrán 2? ¿Habrán 3? No sé. X. ¿Cuántos oxígenos? No sé. Pero así va a ser la fórmula. ¿Cómo se llama esto? Óxido no metálico. No metálico. O también le puedes llamar óxido ácido. También es válido. Óxido ácido. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, sí, te van a preguntar,
Esto de acá te van a decir, ¿es un óxido ácido o un óxido básico? Óxido básico. Básico. Ácido. Ácido. Es que todo Ácido. depende de él, pues. ¿Qué es el carbono? ¿El carbono es un metal? Un metal. Es un no metal. Entonces, eso es un óxido ácido. Pues si es un no metal, entonces es un óxido ácido, pues. En cambio, si yo te doy esto, ¿qué es esto? Óxido básico. Es un óxido, porque la plata es un metal, óxido básico. Eso te van a preguntar, ¿ah? ¿Qué es esto? ¿Básico o ácido? Eso te van a preguntar. Ya está. Muy bien, señor. Entonces hay que saber esa información. Ahora, ¿cómo se formula, profe? ¿Cómo se formula un óxido? Resulta de que tanto tu metal o tu no metal, por ejemplo, a ver, voy a ponerte el plomo. ¿El plomo qué estado de oxidación tiene? Tiene 2 estados de oxidación, 4 y 2. ¿Cuál quieres? Porque tenemos que elegir uno. ¿Cuál quieres? A gusto del cliente. ¿Cuál quieres? El 4. El 4. 4. Ya. Y se va a combinar con el oxígeno. Con este oxígeno sí, pero nosotros lo vamos a traducir. En realidad es esto. ¿Por qué es esto? A esto nosotros le llamamos grupo funcional. ¿Qué es el grupo funcional? Es la sustancia, el átomo o ion, que participa en todos los compuestos de esa función en cuestión. O sea, todos los óxidos tienen esto, O-2, todos. Y como todos tienen O-2, a este O-2 se le llama grupo funcional. ¿Cuál es el grupo funcional de los óxidos? O-2. Ya, entonces, si es un óxido lo que voy a formar, necesito su grupo funcional y acá está con quién lo voy a combinar. ¿Qué pasa acá? Cuando veas números que se pueden simplificar, simplifica. Mitad de esto, 2. Mitad de esto, 1. A mí me interesa no el signo, sino el valor numérico. Esto pasa para acá y esto pasa para acá. Dime, ¿cuál es la fórmula que se obtiene? Plomo. Plomo, ¿con qué número? 1. Con 1. 1 ya no se pone. Ya, pues. Y ahora viene oxígeno, ¿con qué número? 2. Eso sí tienes que ponerlo. Ahí está la fórmula, nada más. Eso es todo. A ver, profe, otro me ha gustado. Aluminio, por ejemplo. El aluminio es más 3, claro. Y si voy a formar un óxido, necesito el grupo funcional, pues, O-2. Dime, ¿vas a simplificar algo acá? No se puede, pues. No son enteros primos, no se puede. Simplemente haz el cruce nada más. Dime qué sale. ¿Aluminio con cuánto? 2. Con 2. ¿Y oxígeno con cuánto? 3. 3. Ya está. Vamos a nombrarlos así como jugando, ¿ya? Vamos a jugar con los nombres. A ver. Vamos a nombrarlo en el sistema clásico, en el sistema stock y en el sistema yuca. A ver, comenzamos. ¿Cómo se llama él en el sistema clásico? Tú y yo ya sabemos que él está actuando con más 4. Lo ves acá. Si quieres, complétalo, ¿no? Menos 2, acá sería más 4, ¿no? No, lo voy a poner más 4. Ya. ¿El plomo cuántos estados de oxidación tenía? ¿Te acuerdas? 2. ¿Cuáles eran sus valores? 2 y 4. 2. Está actuando con 4, que es el mayor. ¿Cómo se llama? Es plomo. Ya te olvidaste. Plomo. Plúmico. ¿Plómbico? Plómico, plomoso. ¿Cuál es? ¿Plómico o plomoso? Plomoso. Plomoso. No, pues si está actuando con el mayor. 4. Recuerda que el plomo Plómico. tiene 2 y 4. Plómico. Plómico mayor, plomoso menor. ¿Sí o no? Sí. No. Porque es PB. Plomo. ¿Dónde miércoles está la B en el plomo? ¿Qué vas a utilizar acá? Latín. Latín. Googlea, por favor. Plomo en latín. Plumbo. Plumbum. Plumbum. Entonces, dime, ¿con oso cómo sería? Plumboso, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Sí. Y con el plumboso con el menor y con el mayor, plúmbico. ¿Cuál es?
Plúmbico. Plúmbico. Ahí está. Esto se llama óxido plúmbico. Stock. Óxido, este es más fácil, ¿no? Óxido de plomo, paréntesis 4. ¿Está bien? Y UPAC. UPAC es recontra sencillo, ¿no? Y no me interesa esta oxidación. Solamente son dos plomos, dióxido de plomo. Y se acaba. ¿Todos de acuerdo? ¿Me sigues? ¿Me entendiste? ¿Estás ahí? Sí, profe. Ya. Todo bien, profe. Este de acá es más especial. Este me interesa porque es especial. Muy especial, diría yo. Siempre los que... El aluminio, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Habla. ¿El aluminio cuántos estados de oxidación tiene? 1. Solamente uno. ¿Cuánto vale? 3. No hay otro. Los átomos que tienen un solo estado de oxidación van a tener bastantes nombres. ¿Ah? Mira, fíjate. Fíjate. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama, vamos a poner acá, óxido de aluminio, ¿sí o no? Háblame. De aluminio. Una. O también le puedes llamar óxido alumínico. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí. Cuando tenía un solo estado de oxidación puede ser del elemento o terminación en ico. Ya. ¿El stock cómo sería? Óxido de aluminio, entre paréntesis 3, háblame. ¿Está bien? Sí. Sí. O también, como tiene un solo estado de oxidación, óxido de aluminio y ya sin nada, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que en el stock, si tenías solamente un estado de oxidación, podías poner el número romano o no ponerlo? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí. ¿El otro cuál, cómo se llama? Trióxido de aluminio. Trióxido de aluminio. De dialuminio. O sea, tiene 5 nombres. ¿Ah? Bueno, en realidad tendría 4, ¿no? Porque acá hay una repetición entre el clásico y el stock. O sea, este nombre encaja para los dos sistemas, ¿no? O sea, 4 nombres tendría esta sustancia. 4 posibilidades. ¿Te das cuenta? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya está, entonces, esa es la historia de los óxidos. De los óxidos. A ver, uno más. ¿Qué pasa si me dan... Te acabo de enseñar, ¿no? ¿Qué pasa si te dan la fórmula? Con la fórmula, ¿tú puedes sacar el nombre? Obvio que sí, ya sabes cómo. Con la fórmula calculas su estado de oxidación y te sale su nombre en clásico, en stock. Y viendo la fórmula te sale el UPAC. Con la fórmula salen los nombres. Al revés, profe. ¿Qué pasa si me dan el nombre? Por ejemplo, mira. Me dan, por ejemplo, óxido perclórico. Me dan el nombre. Quieren la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de este nombre? Cloro, óxido, oxígeno. El oxígeno siempre con -2. El cloro, 7. ¿por qué sabes que es 7? Esta chica es inteligente. Porque Terminación solamente per los que y con. tienen per, revisa la teoría, solamente los que tienen per son 7, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Simplificamos algo? No. No, ¿pero qué vas a simplificar acá, pues, no? Entonces simplemente cruzamos. ¿Cloro con cuánto? 2. Con 2. ¿Y oxígeno con cuánto? 7. Se acabó. Esta es la fórmula de este nombre. O sea, hay dos cosas que te van a pedir usualmente, ¿no? Te dan la fórmula y te piden sus nombres. Ya lo sabes, ya te hemos practicado. Y la otra es, te dan el nombre y te piden la fórmula. Ya también, ya sabes. Sencillo. Profe, me dicen óxido de oro. Paréntesis 3. Es una broma. Oro. Te están diciendo el oro que es 3. Ya está. Y el oxígeno tú sabes que es con 2. O bueno, -2. Pero el signo no me importa. Cruza. ¿Qué te sale? Háblame. ¿Qué te sale? Oro 2. Oxígeno 3. y esta es la fórmula, pues. Se acabó. Profe, me dicen, por ejemplo, trióxido.
de azufre. En este caso, como es nomenclatura Yupac, no tengo que hacer ningún cruce, porque los cruces se dan cuando el estado de oxidación es el participante. Y es participante en el stock y en el clásico, pero en el Yupac no, en el Yupac es inmediato. Sería azufre, trióxido, 3 oxígenos. ¿Se acabó?